La sección es presentada por el BESIE. Tu bienestar nos hace crecer. Estamos de regreso y estas son otras noticias que destacan. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya presentó su informe anual sobre el comportamiento del comercio internacional durante el 2022. Las proyecciones para este año no son nada alentadoras. El valor de las exportaciones regionales de bienes cerró en 2022 con un crecimiento del 20%, estimulado por el alza del 14% de los precios. Sin embargo, al compararlo con el año 2021, el crecimiento fue menor. En cuanto al volumen exportado, la expansión en 2022 fue del 6%, resalta en su informe anual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Por su parte, las exportaciones de servicios de la región crecieron en el primer semestre del 2022 a la impresionante tasa de 45% respecto de igual periodo en el 2021, principalmente a causa de la reactivación del turismo que había caído muy drásticamente en el 2020, pero también a causa de las exportaciones de servicios modernos, como los servicios empresariales y profesionales, que ya superaron sus niveles previos a la pandemia. El informe advierte que la desaceleración del comercio mundial, que ya se venía experimentando en 2022, se profundizará este año. Luego de expandirse 9.8% en 2021, el volumen del comercio mundial de bienes creció 3,5% en 2022 y se proyecta que crezca apenas 1% en 2023. Las perspectivas del comercio mundial para el 2023 no son auspiciosas. A causa de la persistencia del conflicto en Ucrania, el endurecimiento de las políticas monetarias, la desaceleración de la economía mundial, la crisis energética en Europa y el recrudecimiento de la pandemia en China. La desaceleración en el crecimiento de los principales socios comerciales en 2022 lleva a esperar una marcada desaceleración de las exportaciones de la región en el 2023. El informe también resalta que la pandemia de la COVID-19, sumado a la invasión rusa en Ucrania, ha puesto en evidencia la alta dependencia regional del abastecimiento externo de productos estratégicos como medicamentos, dispositivos médicos y fertilizantes. Por ello, la CEPAL urge a revitalizar la integración regional e implementar políticas de fomento productivo para dinamizar las exportaciones manufactureras. En esta difícil coyuntura resulta urgente e importante impulsar la integración regional porque a pesar de que solo el 15% de las exportaciones de América Latina y el Caribe se dirige a la propia región, una de las tasas más bajas en todo el mundo, la mayoría de este 15% son exportaciones de manufacturas con una alta participación de pymes. Por otro lado, la CEPAL señala que uno de los principales efectos de la disrupción ha sido el notorio incremento en el precio de los fletes marítimos. Por ejemplo, el costo del transporte de las exportaciones de la región hacia Estados Unidos en junio de 2022 fue 4 veces mayor que el de enero de 2019. Por su parte, el costo del transporte de las importaciones desde Asia en la actualidad fue 4,3 veces mayor que el valor en enero de 2019. Walkiria Chavarría, Voz TV. En otros temas, la mesa de ajuste del salario mínimo podría instalarse el próximo 26 de enero, según sindicalistas quienes afirman que los 9 sectores podrían negociar hasta un 7%. En línea con lo acordado en la mesa tripartita de ajuste al salario mínimo de 2022, podría instalarse la negociación para ajustar salarios para este año, el próximo 26 de enero. Así lo explica el sindicalista Pedro Ortega, quien refiere que como sector están analizando su propuesta a presentar en la segunda sesión de reuniones con las partes, pero esperan que sea superior al 7% aplicado a los 9 sectores económicos el año pasado. La propuesta nuestra va a ser arriba del 7% de salario mínimo, porque si el zona franca da con un sector está en 8% y además queremos reconocer que el sector de zona franca en los últimos 5 años ha sido el que mayor porcentaje de salario ha tenido en los últimos años, ¿verdad? Aquí no hubo salario mínimo en 2 años, ¿verdad? Y sin embargo la zona franca mantuvo el acuerdo, ¿verdad? Y los empresarios cumplieron pues con lo acordado y por lo tanto pues que creemos que debemos de estimular a los trabajadores del sector.
Ortega manifiesta que hay posibilidades de que se lleve a efecto un ajuste salarial que eleve el poder adquisitivo de la clase trabajadora debido a que el año pasado hubo un buen comportamiento de las actividades económicas como las exportaciones que superaron los 3.000 millones de dólares. Empleadores, ¿verdad? Que un buen reajuste salarial también para la clase trabajadora, eso va a generar también mayor estabilidad económica, que los trabajadores también tengan mayor poder adquisitivo, porque si los trabajadores tienen un buen poder adquisitivo, entonces también va a haber mayor consumo de productos, ¿verdad? Y también eso va a favorecer al sector privado también, que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo, eso va a significar mayor compra de los trabajadores, ¿verdad?, para el consumo nacional. En la mesa de negociación estarían participando representantes de sindicalistas, el Ministerio del Trabajo, la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, sin participación del Consejo Superior de la Empresa Privada, pese a que en los últimos años ha sido invitado pero no ha asistido. Anduriña Ortiz, Voz TV. Más de 240 millones de Córdoba fue la inversión del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE para el pasado 2022. Fue menor a lo proyectado a inicios del año. 19 proyectos de agua potable y saneamiento es lo que entregará a inicios de este año el Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE, lo que vendrá a aliviar a comunidades rurales que requieren este vital líquido y que incluso la falta del mismo era motivos de problemas de salud y sociales. Demanda de las niñas, de los niños, pero también había un conflicto entre las parejas, porque a veces nosotros los hombres llegamos al nivel de irresponsabilidad de que creemos de que esa es una labor solo de las mujeres, de que tienen que garantizar el agua para el consumo humano, para lavar los trastes, para lavar la ropa, etc. Entonces, sobre esas líneas, entonces está tejido en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, ahí está claro las líneas que tienen que ver con el tema del agua, el saneamiento, el sector a nivel urbano en Acali y nosotros a nivel rural. El 2022, el FICE destinó más de 600 millones de córdobas en proyectos de agua potable y saneamiento, pero tan solo se ejecutó una inversión de más de 240 millones de córdobas. Generó una incidencia en 25 comunidades y casi 14.000 protagonistas fueron beneficiados. Ahora son 6 proyectos los que en 2023 se pondrán en marcha. Vamos a tener también otro proyecto, 2 proyectos en el Coral, en el casco urbano vamos a rehabilitar y ampliar el sistema que está actualmente y en una comunidad rural, y también 2 proyectos en Nueva Guinea. Estamos hablando de el Verdún y la Concepción. Ahí estamos hablando de casi 10.000 protagonistas que van a tener el acceso. Eso lo iniciamos este año, pero no lo finalizamos, por eso lo diferenciamos, es decir, pero vamos a tener ya iniciado prácticamente el 50% una vez de que iniciemos con este proceso. Cuando finalice este periodo de gobierno en el 2026, según estimaciones del FICE, se llegará al 67% de cobertura de agua potable en la zona rural del país. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV. Hacemos una pausa y ya regresamos. La sección fue presentada por el BESIE. Tu bienestar nos hace crecer.